Mi nombre es Isa Pérez y hoy hablaremos sobre los conceptos fundamentales en la programación orientada a objetos, en Processing. Aprenderemos cómo crear un método, una clase, un constructor y finalmente cómo instanciar un objeto dentro de nuestro programa. Una clase es una plantilla o molde que permite definir las características, o sea, atributos y comportamiento de métodos de un conjunto de objetos. Es una abstracción, lo que significa que por sí sola no tiene existencia física dentro del programa hasta que se crea objetos a partir de ella. Permite organizar el código y reutilizarlo encapsulando propiedades y acciones relacionadas en una sola unidad lógica. Ejemplo en el código. Definimos la clase de rectángulo como clase rectángulo. ¿Por qué se considera que es una clase? Se usa la palabra clave class, lo que indica que estamos creando una plantilla para definir cómo serán los rectángulos. Contiene tantos atributos de posición, tamaño, color, velocidad, como método de dibujar y mover. 2. Constructores. Un constructor es un método especial que tiene el mismo nombre que la clase y sirve para inicializar los atributos del objeto al momento de su creación. No tiene tipo de retorno ni void, ni int, etc. Porque su única función es preparar el objeto con sus valores iniciales. Permite que cada objeto tenga sus propiedades desde el momento en que se crea. Ejemplo en el código. Constructor de la clase rectángulo se utiliza uno de los ejemplos muy claros es float x, float y. ¿Por qué se considera que es un constructor? Es el método que tiene el mismo nombre de la clase rectángulo. No devuelve ningún valor, simplemente asigna los valores recibidos como parámetros a los atributos del objeto usando this. Gracias al constructor, cada vez que creamos un rectángulo podemos darle una posición, tamaño, color y velocidad distintos. 3. Métodos. Los métodos son funciones definidas dentro de una clase que describen las acciones o comportamientos de los objetos pueden realizar. Pueden recibir parámetros, devolver valores y modificar los atributos del objeto. En Processing, los métodos permiten que los objetos interactúen con el entorno visual, como moverse o dibujarse. Uno de los ejemplos claros en el siguiente programa podemos resaltar como método para dibujar el rectángulo se utilizó void dibujar. ¿Por qué se considera que es un método? Tiene un tipo de retorno void, lo que indica que realiza una acción dibujar sin devolver un valor. Pertenece a la clase rectángulo y usa los atributos del objeto como x, y, ancho, etc. para crear un rectángulo en la plantilla. 3. 4. Un objeto es una instancia específica de una clase, es decir, una copia real basada en la plantilla definida por la clase. Cada objeto tiene sus propios valores para los atributos definidos por la clase, aunque comparten los mismos métodos. Sin objeto, la clase es solo una idea abstracta, el objeto de la vida, y convierte en algo reutilizable dentro del programa. El ejemplo en el código, declaramos los dos objetos del tipo rectángulo, rectángulo blanco y rectángulo naranja. ¿Por qué son objetos? Se crean por la palabra clave neck. Neck es un rectángulo, se llaman los constructores para inicializar cada objeto con sus propios valores. En conclusión,